Hola, queridos amigos. Nos complace sinceramente darles la bienvenida de nuevo. Hoy hablaremos con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Saludos. Igor Mikhailovich, en la transmisión anterior tocamos un tema muy importante. Hablamos de cuánta energía vital gasta la gente en el resentimiento, la ira y el odio, a menudo sin ser conscientes de ello, porque pierden el verdadero propósito de sus vidas, pierden esta comprensión de quién soy realmente y lo valiosa que es mi vida. La frase que usted dijo en la transmisión anterior fue muy memorable y realmente resonó, que perdonar significa no privar de la vida, no privar, en primer lugar, a uno mismo de la vida, no privar a uno mismo del futuro, porque cuando perdonamos, realmente nos liberamos y multiplicamos el amor dentro de nosotros mismos. Además, este amor se multiplica también en otra persona, porque cuando amas, no puedes hacer el mal a otra persona. Hoy nos gustaría considerar una situación más. A menudo las personas se quejan de que cuando realmente intentan causar el bien a otra persona, cuando comparten su amor, cuando comparten información sobre la sociedad creativa o comparten la verdad y el conocimiento primordial genuino, se enfrentan a una situación en la que la gente no les oye, y ciertamente un pensamiento de la conciencia se cuela en sus cabezas. Es una pena, te esfuerzas, haces todo lo que puedes por ellos, pero todo es inútil, no te oyen. ¿Qué se puede hacer con este tipo de resentimiento? ¿Tiene algo de abatimiento? ¿Es un resentimiento porque la gente no te oye? En primer lugar, deberíamos averiguar qué queremos de la gente. ¿Qué significa no oyen? Si la gente te escucha, significa que ella te oye, ¿no? Sí, claro. Resulta que aquí hay una pequeña paradoja. ¿Qué quiere una persona? ¿Que la exalten o que le den las gracias? ¿O cómo deben demostrar que la han oído? ¿Qué aspecto debe tener esto en la comprensión de la persona que se ofende? ¿Y qué significa se ofende? Ya es una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Significa que ya hay determinados escenarios y expectativas en la cabeza de uno? Exacto. Entonces, significa que una persona ya con un determinado programa, digamos, empieza a hablar con otra persona y ya espera una determinada reacción estereotipada de esa persona, que ya tiene en su conciencia, ¿verdad? Incluso antes de iniciar la conversación. Pero las personas son diferentes, eso por un lado. El otro lado es, ¿quién habla dentro de ti y qué dice? ¿Y a quién hablas? ¿Verdad? Las personas son diferentes. Tienen intereses diferentes, digámoslo de forma sencilla. Digamos que a una persona se le rompe el coche en la carretera, tiene niños pequeños, algo más. El coche se ha averiado, se le ha pinchado una rueda, así que está cambiando esa rueda y en ese momento llegas tú y quieres ayudarle, sinceramente. Inmediatamente empiezas a hablarle de algunos valores espirituales. En ese momento, cuando su coche se ha averiado, tiene niños en el coche, tiene prisa y además le duele el estómago o la cabeza. ¿Qué se supone que debe hacer? Te agradece tu ayuda. Abandonar todo lo terrenal. Sí, en cierto modo, te agradece por la información. Sí. Pero, ¿cómo debía reaccionar? Una simple pregunta. ¿Dejarlo todo y seguirte? Una pregunta es, ¿a dónde? Todos dirán, al mundo espiritual. Estupendo. Pero si tú mismo vas realmente hacia el mundo espiritual, si estás lleno de amor y hablas desde el amor, en primer lugar, no a su demonio, no a su conciencia, y si no quieres servilismo de esa persona y poder sobre ella a través de tu demonio, entonces tú, ¿cómo se dice? Transmites información de alma a alma. Es decir, transfieres de tu personalidad a su personalidad aquellas herramientas que pueden ayudarle como personalidad a, digamos, ganar poder sobre el demonio que le controla. Entonces, no quieres nada de ella. Has hecho lo que tenías que hacer. Recibiste el conocimiento y lo has transmitido. Y ya está, tu misión está cumplida. Entonces ya es la misión de esa persona como personalidad, o aceptar el conocimiento y vencer a Satanás en sí mismo, o ganar la vida eterna, o escuchar a Satanás, que se mostrará escéptico ante esta información, que te etiquetará como otro sectario o fanático de alguna religión, y simplemente como un aburrido que se aferra a ella y le cuenta, transmite sobre Dios.
por así decirlo, sobre el amor de Dios, cómo hay que amar, etc., con sus propias reglas. Al fin y al cabo, durante muchos siglos, se ha hablado a la gente de una religión, luego de otra, pero el mundo no ha cambiado para mejor. Con el tiempo, solo hemos visto a la gente volverse más malvada, más astuta, y cómo el diablo empezaba a gobernar en este mundo. Después de todo, cada persona puede verlo. Y, naturalmente, si uno vive en esta sociedad, en ciertas condiciones no del todo humanas, le guste o no, se convierte en parte de este mundo. Y, por supuesto, basta con que nazcamos en una familia promedio, en un país promedio, para que nos convirtamos en un esclavo promedio de Satanás. Y no podamos escapar de ello. Y entonces alguien empieza a hablarnos de la verdad. Pero, ¿qué ocurre con el escepticismo en una persona? ¿Qué pasa, digamos, con el instinto de autoconservación de su Satanás en la cabeza? Si no lo tenemos todo en cuenta y esperamos... Aquí surge una buena pregunta. ¿Qué esperamos de esa persona? ¿O de la persona a la que transmitimos información? ¿Que empezará a aplaudirnos, a besarnos las manos o a hacer otra cosa? Una simple pregunta, ¿verdad? Sí, exactamente. Además, amigos míos, tengamos en cuenta una cosa más. ¿Quién y a través de quién y a quién transmitimos la información en primer lugar? Incluso estando firmemente en el camino espiritual, utilizamos nuestra herramienta verbal, que pertenece a nuestra conciencia, que a su vez forma parte y pertenece al propio sistema. O, hablando en términos religiosos, por medio de nuestra lengua, controlada por el demonio, que en realidad forma parte de toda una legión de demonios, incluido también Satanás, transmitimos información sobre la salvación espiritual de la personalidad. En primer lugar, al demonio que hay en otra persona. ¿Cómo reaccionará el demonio? ¿Aplaudirá? ¿Le beneficia esto? Esa es la respuesta. Sin embargo, lo quiera o no, este demonio hará llegar esa información a la personalidad de todos modos, incluso para indignarse o etiquetarte, amigo mío, de sectario o fanático de alguna religión. Todavía tiene que hacer una petición, en primer lugar, a la personalidad. Y para la personalidad, esta es una oportunidad. Y no hay que esperar nada de nadie. Tu trabajo, amigo mío, al recibir el conocimiento, consiste en transmitirlo a los demás sin esperar ningún aplauso ni gratitud por ello. Al contrario, comparémoslo con la sociedad creativa. Hoy en día hay muchos voluntarios en todo el mundo y, gracias a Dios, cada día hay más voluntarios de este tipo que difunden información sobre lo que podría ser nuestro mundo y que realmente podemos salvar nuestro planeta. Y miren qué sectario suena. Salvaremos el planeta. ¿Cómo reaccionará la conciencia de otras personas ante tal afirmación? De aquellas personas que realmente no saben nada sobre el cambio climático real y lo que realmente le espera a la humanidad en un futuro próximo. Al fin y al cabo, miles de millones de personas viven detrás de un muro de información y tienen un conocimiento nulo de los acontecimientos reales que están teniendo lugar. Ni siquiera saben lo que ocurre en su país vecino. Lo único que ven es lo que hay fuera de su ventana. Bueno, la situación empeoró un poco hace 2 años. Fue un poco peor el año pasado y un poco más este año. Pero varias fuentes de información dicen que esto es una norma, porque la norma está cambiando. Y la persona se tranquiliza. Y en ese momento alguien viene y dice, lo siento, hay un gran problema con el clima. Y solo podemos cambiarlo en la sociedad creativa. Además, en la sociedad creativa, ya que necesitamos cambiar algo, entonces cambiémoslo para mejor. Y hay muchos beneficios que obtendrás.
¿En qué piensa una persona? En primer lugar, un demonio en su cabeza. ¿Qué información transmitirá el demonio a una persona como personalidad? Estos son otra vez unos sinvergüenzas, sectarios, revolucionarios o cualquier otra cosa. ¿Cuántas promesas se hicieron a la gente en este mundo después de llevar a cabo las revoluciones? De que todo será justo y estará bien, de que la gente tendrá poder y vivirá mejor. Eso se hizo muchas veces y muchos lo saben. Pero la gente tiene buena memoria. Esto es realmente así. Y cada uno recuerda que después de cada revolución, la vida se hizo más dura, más difícil y peor. Y la gente tuvo que defender al menos un poco sus derechos, al menos un poco su libertad, literalmente, antes de las elecciones. Pero, de nuevo, no todos los políticos incluso cumplieron lo que prometieron. En los países que existen desde hace mucho tiempo, donde las elecciones políticas se celebraron repetidamente, sin guerras, sin sobresaltos y sin revoluciones, la gente se ha ganado al menos algunos derechos y al menos se han desarrollado algunas tradiciones que han hecho la vida un poco más fácil para las personas. Y aquí venimos a hablarles de la sociedad creativa. Esto parece un cuento de hadas. ¿Comprende realmente una persona promedio que esto es una realidad? ¿Sabe que un replicador no es ciencia ficción, sino algo real? ¿Y que la autogestión es un estado natural para la humanidad? Mientras se nos dice que las personas son incapaces de gobernar el mundo. Y debe haber poder en cada país. Además, si nos fijamos con sensatez en el formato consumista, cuando todos estamos divididos, no sobreviviremos sin poder. Esto es realmente cierto. No es una paradoja, amigos. Les pondré un ejemplo sencillo. No importa en qué país vivas, imagina que ahora mismo, la gente adquiere poder en este país, de verdad. Incluso si empezamos a construir la sociedad creativa en cualquier país concreto, mientras que alrededor hay depredadores. ¿Saben con qué compararía esto? Es como una oveja solitaria pastando en un prado cuando hay muchos bosques alrededor del prado y, lobos hambrientos detrás de cada árbol. ¿Cuánto tiempo creen que vivirá esta oveja? Y es realmente así. ¿Por qué? Porque el formato consumista es un bosque lleno de animales salvajes que luchan realmente por su territorio, luchan por la salvación. Y el formato consumista no puede existir de ninguna otra manera. No podemos hacer nada en un solo país, simplemente perderíamos ese país. Por eso dicen que nada funcionará sin poder. De hecho, alguien tiene que asumir la responsabilidad. Si esto es bueno o no, eso es otra cosa. Pero debe haber un determinado grupo que tenga poder y sus propios intereses. Esto es imprescindible. Entonces, luchan por sus intereses y al mismo tiempo por mantenerse en el poder en este país el mayor tiempo posible. En este sentido, también tienen que hacer algunas concesiones a la gente. Así es como existe nuestro mundo. Y este proceso es natural. ¿Es bueno o malo? La historia lo demostrará, si Dios lo concede y construimos la sociedad creativa. Pero esto es cierto. Y esta es la realidad. Así que, cuando hablamos de la sociedad creativa, ¿cómo la percibirá una persona con esa información, sin saber más? Negativamente, por supuesto. Y si esperamos que lo deje todo y corra con nosotros a no se sabe dónde para construir la sociedad creativa, eso es ingenuo. ¿Por qué? Porque, de hecho, en las fases iniciales de información, y ahora estamos en la primera etapa de información, solo intentamos transmitir esta información a la gente y explicarla desde diferentes perspectivas, presentarla desde diferentes ángulos para que la gente se adapte gradualmente, vea los beneficios y comprenda que esto es absolutamente realista. Bueno, y la segunda etapa, no menos importante, por así decirlo, es la información sobre el cambio climático. La información que transmitimos también es una de las etapas.
también es muy importante. La gente debe saber la verdad, no debe tener miedo. Si tienen miedo, el pánico no conducirá a nada bueno. Puedes asustar a la gente, pero el miedo siempre conduce a una agresión recíproca. Esto también debe entenderse. Mientras que la información honesta y veraz que recibe una persona contribuye a la cordura de la gente. Cuando una persona empieza a pensar y a comprender que, efectivamente, en el formato consumista, concentrar el máximo esfuerzo en los científicos y darles la oportunidad de trabajar realmente sin limitar los fondos, solo es posible en la sociedad creativa. Lo diré sencillamente. Miren, amigos, hoy en día se gastan enormes sumas de dinero en guerras, en armas, en luchar unos contra otros. Es como esos lobos en el bosque que dejan crecer sus dientes y garras. ¿Para qué? Para proteger su territorio. Y eso es natural. Si alguien se debilita, otro animal vendrá y le quitará su territorio. Es un proceso natural y normal en el formato consumista. Por eso se gasta tanto dinero en armas. Pero al día de hoy, perdón, se gastan literalmente céntimos en unos pocos laboratorios que estudian los volcanes. Tenemos cientos de volcanes activos. Yo diría que unos 1500. Y muy pocos observatorios de volcanes con presupuestos muy escasos. Díganme, ¿podrán estas personas estudiar el problema de la vulcanología con suficiente profundidad y seriedad cuando todo lo que pueden hacer es observar unos pocos volcanes de entre su inmenso número? Lo mismo ocurre con la sismología y muchos otros campos. Esta es la verdad de la vida, esta es la realidad. Teniendo en cuenta cómo tratamos hoy en día el enfrentamiento entre nosotros, si nosotros, las personas, gastáramos tanto dinero como el que gastamos en matarnos unos a otros, o por si acaso, si nos atacan de repente, seremos fuertes. Si tuviéramos la garantía de que nadie atacará a nadie y de que, en general, no puede haber guerra a priori, mientras que esto solo es posible en la sociedad creativa, gastaríamos esos fondos en ciencia. En su opinión, ¿podrían nuestros científicos de todo el mundo desarrollar diferentes métodos y formas de contrarrestar esa misma actividad sísmica? ¿O de prevenir las erupciones volcánicas más graves y peligrosas? Yo diría que sí. Hoy en día, hay científicos con ideas excelentes en el campo de esa misma vulcanología. Y me alegró oír que hay gente que trabaja en este tema, digamos, por puro entusiasmo, sin un apoyo financiero serio, y sin embargo están resolviendo problemas globales, y van por buen camino. Ya empiezan a comprender los problemas de la desgasificación de esos volcanes y cómo hacerlo correctamente sin destruir nuestro planeta. Y que, como resulta, también es posible controlar la actividad sísmica. Y esto es realista. Sí, no es barato. Sí, es un proceso global y requiere un enfoque más serio, además a escala global, lo cual es absolutamente imposible bajo el formato consumista y sin embargo es absolutamente normal en la sociedad creativa. De nuevo, hay personas, científicos, verdaderos científicos, que ya saben a estas alturas cómo contrarrestar este calentamiento global y sobre las verdaderas causas de este calentamiento. Y saben cómo resolver este problema a escala mundial. Hasta ahora están todos dispersos, solo los unimos nosotros, la sociedad creativa. Pero existen y sus ideas son bastante factibles. No se trata solo de hipótesis o de algunos desarrollos teóricos que no tienen fundamento. Yo lo diría así. Ya son desarrollos serios, profundos y matemáticamente correctos. Está claro que todo necesita desarrollarse y sostenerse. Está claro que aún queda mucho trabajo por hacer. Pero, ¿en qué condiciones trabajan estas personas? ¿Con qué tipo de financiación? Y ni siquiera se habla de ellas. Ahí es donde está la paradoja. ¿Lo ven? Estas personas son casi desconocidas.
En cambio, conocemos a los que apoyan la guerra, promueven la matanza de millones de personas. Hasta ahora, decenas de miles, cientos de miles de personas inocentes. De eso sí que se habla en todas partes. Por un lado, esto es bueno, por otro, esto es malo. ¿Cuál es la diferencia? Se habla de ellos, ya atraen nuestra atención y recogen nuestro brillo. Mientras tanto, los verdaderos científicos no tienen ningún apoyo. Aquellos científicos que son capaces de salvar el mundo entero, la vida de todos nosotros. ¿Es esto justo? Todo el mundo dirá, no, no es justo. Por favor, díganme, amigos, ¿la gente conoce esta información? No. No la conocen. Lo diré otra vez. ¿Por qué estos científicos no aparecen en los canales centrales? Porque no se habla de la verdad. ¿Por qué? Porque hay quien se beneficia ganando dinero incluso con el clima. Hay quienes se benefician incluso de que la gente pase hambre. Se benefician de ello. Y lo apoyan. Y tienen la oportunidad de apoyarlo porque son capaces de controlar los medios de comunicación y, por lo tanto, los demonios en nuestras cabezas. Tal es la verdad de la vida. Y este es precisamente el formato consumista. Pero cuando hablamos de la sociedad creativa a una persona no preparada, a una persona que no tiene suficiente información, digamos, incluso en el mismo aspecto religioso, no conoce la verdad, no conoce la historia de las religiones, no sabe lo que los profetas trajeron en realidad, sabe lo que le dicen los sacerdotes, que ni ellos mismos conocen la verdad. Dígame, una persona así que se acercó a cualquier religión y en realidad no tiene nada excepto el fanatismo que le martillean en la cabeza para convertirlo en un esclavo y que no conduce a la salvación, y la persona no siente el despertar espiritual en su interior, estando en casi cualquiera de las religiones. Dígame, ¿creerá en diferentes interpretaciones religiosas? No. U otra persona que ve que se cuida el medio ambiente en todo el mundo. Se gastan miles de millones de dólares en la lucha contra el cambio climático. Se gastan enormes cantidades de dinero durante muchos años. Y muchas personas trabajan en diversas empresas que tienen normas medioambientales supuestamente en una lucha por el clima. Y no les resulta rentable porque afecta a sus salarios, pero lo entienden. Sí, estamos luchando contra el cambio climático. Mientras tanto, cualquier persona ve esos cambios que se están produciendo y cada vez es peor. Está ocurriendo algo que nunca ha ocurrido en su región. A veces, al leer las noticias o navegar por las redes sociales, una persona se encuentra incluso con esas catástrofes que van en aumento. Así, comprende que el clima está cambiando, que está cambiando rápidamente y que eso es una amenaza. Pero tiene una pregunta subconsciente, ya saben, como en algún lugar a distancia. ¿Por qué me cobran dinero por el medio ambiente, por luchar contra el cambio climático? Limitan nuestras empresas en sus capacidades. Incluso luchan contra las vacas, obligándonos a comer saltamontes por el bien del futuro. Mientras la situación empeora. Díganme, una persona así, con esta mentalidad, ¿recibirá la información sobre la sociedad creativa con los brazos abiertos, sin saber muchas cosas y sin disponer de esta información? Una pregunta sencilla. Aquí está también la respuesta. Es profunda y tiene un significado serio, amigos. Cuando nosotros, como voluntarios de la sociedad creativa, ahora nos encontramos en la etapa inicial de información. Sí, la gente nos entiende, nos oye, muchos incluso apoyan y comparten, y muchos se unen a nuestras filas. Sin embargo, fíjense en quién nos oye y quién se une a nuestras filas. Por regla general, se trata de personas mucho más avanzadas que los demás, que no viven de su egoísmo, sino que miran al mundo que les rodea con los ojos abiertos. Son personas capaces, digamos, de analizar las relaciones causa-efecto. Sin embargo, ¿hay muchas personas en nuestro mundo que tengan esa capacidad? Esa es la respuesta. ¿Por qué no funcionan esos mismos 6 apretones de mano? No funcionan, amigos,
precisamente cuando nuestros participantes se encuentran con personas inertes que no tienen información real y veraz sobre la situación del mundo y lo realista que es construir la sociedad creativa y los privilegios que recibirá una persona. Así que cuando no sabe esto, cuando se enfrenta a esta información, lo que se produce en ella desde el demonio es indignación y rechazo de esta información. Por lo tanto, debemos trabajar mucho, dar información variada, para que la persona misma se dé cuenta y comprenda que la sociedad creativa no solo es la única salida y salvación para toda la humanidad. Ya saben, de nuevo, suena sectario, ¿no? Sino que es una salida real. Y hasta ahora es la única. Todavía no hay alternativa. Ni una sola. Nadie ha ofrecido una salida real, pero está disponible en la sociedad creativa. Y si cambiamos el formato consumista o lo alteramos para sobrevivir como todo el planeta, entonces al mismo tiempo podemos mejorar la vida de cada persona. Y eso es bueno, ¿verdad? Y aquí, amigos, es donde se esconde la respuesta a por qué en la primera etapa vemos una oposición extrema a la sociedad creativa. Diversos artículos y programas de televisión que están en contra de la sociedad creativa, donde nos comparan con una secta, donde nos ponen todo tipo de etiquetas. De nuevo, intentando mostrar a la sociedad creativa bajo una luz negativa. ¿Por qué? ¿Y quién lo hace? Una pregunta sencilla. Sabemos que muchos artículos, y especialmente los programas de TV, son pagos, y las personas gastan mucho dinero en ello, para mantener sus posiciones, sus cómodas posiciones actuales, y consideran a la sociedad creativa como una amenaza para ellos. Por lo tanto, las personas gastan dinero. Después de todo, un artículo en un periódico más o menos popular cuesta al menos 15.000 euros. Y ya hay muchos artículos. Hagan cuentas, amigos. En algún sitio acordaron un precio más barato. En algún sitio uno más caro, y alguien está pagando por ello. Por supuesto, sabemos quién lo está haciendo, y sabemos por qué y cuál es la verdadera razón, pero no gastan dinero en la gente, no gastan dinero para salvar a la humanidad. Sin embargo, gastan dinero para oponerse a la sociedad creativa, simplemente porque le tienen miedo, sin darse cuenta de que esta es la única organización que existe hoy en día de forma puramente voluntaria y con el corazón abierto, para que todo el mundo pueda salvarse, incluidos ellos, y para que sus descendientes sigan viviendo en este planeta. Lo que ocurre es que la gente no comprende la realidad. Están muy lejos de ella, pero están muy preocupados por su futuro y su posición. Absolutamente lo mismo ocurre con Alatra. ¿Cuánto tiempo y cuántas veces han arrojado barro contra Alatra solo porque repetimos las palabras que nuestros profetas trajeron aquí? Solo porque hablamos de la verdad que trajeron Jesucristo y la mejor de las personas, el profeta Muhammad. Y ahora, gracias a ustedes, amigos, gracias a los voluntarios de Alatra, cada vez más personas están aprendiendo la verdad de lo que estamos hablando y lo que es realmente el conocimiento primordial. No somos nosotros los que hemos traído el conocimiento primordial, sacando, inventando, desarrollando, estableciendo una secta y promoviendo Alatra. No, amigos, el conocimiento primordial fue enviado por Dios mismo, a través de Jesucristo, a través del profeta Muhammad y de muchos más. Y de muchos otros antes de ellos, para que la gente tuviera al menos alguna posibilidad y al menos alguna oportunidad de volver a casa, de venir a Dios, de venir a la eternidad. Sin embargo, nosotros, las personas, en cuanto recibimos el conocimiento, lo alteramos inmediatamente a nuestro favor, en beneficio de nuestros intereses personales, en una lucha por dominar a los demás. Es decir, un demonio que interfirió en el proceso de transmisión del conocimiento, creó religiones a partir de él que durante miles de años han estado controlando la mente de la gente. Y durante miles de años ha habido guerras y conflictos. Ha habido diversas persecuciones de unos contra otros, y hasta el día de hoy la gente no se ha unido. Mientras tanto, Alatra solo dice la verdad y es muy odiada, sobre todo por los sacerdotes. Yo digo la verdad y llamo a cada cosa por su nombre. Imagínense. Los ministros de las organizaciones religiosas pagan un dinero enorme que les llevan ustedes, amigos, como apoyo a los templos del Señor.
como tributo al Señor Dios, por así decirlo. Ese mismo diezmo y mucho más. Limosna. Llevan su limosna. Y luego este dinero va a esos sacerdotes para pagar a diferentes periódicos y a diferentes programas de televisión creados a través de periodistas, mientras que los periodistas son solo personas. Para ellos es solo un negocio. Y permítanme una digresión. Durante la grabación de uno de los programas de TV, en el que a sabiendas nos arrojaron barro, los periodistas, tipos normales a los que los sacerdotes pagaron para que publicaran otro artículo difamatorio sobre nosotros, dijeron abiertamente a uno de nuestros voluntarios: no se ofendan, vamos a arrojar barro. Los sacerdotes nos pagaron dinero por ello, mucho dinero. Y dijeron quién pagó y cuánto. Dijeron: trátenlo como relaciones públicas negras. Las relaciones públicas negras también son buenas. Es decir, los periodistas son más honestos que esos sacerdotes a los que se les atasca alatra en la garganta. Así que nos arrojaron barro sin despreciar nada. En un país nos llaman proyecto de los servicios de inteligencia de otro país, mientras que en ese país nos llaman proyecto de los servicios de inteligencia del primero. Y nos lanzan de un lado a otro, diciendo que somos el proyecto de algunos servicios de inteligencia. Algunos ya han acusado al pobre Soros de tener algo que ver con nosotros. Bueno, es un hombre rico, no es pobre, Dios le bendiga, pero ya han empezado a acusarle a él también. Otros nos acusan de favorecer un país y luego a otro. Amigos míos, en realidad estamos por Dios, estamos por el amor de Dios. Y estamos por la sociedad creativa. En este caso, hablo de mí mismo como alatriano y como voluntario de la sociedad creativa. ¿Saben qué más es interesante? Que al intentar echar barro a la sociedad creativa, empiezan a mezclarlo con el hecho de que Alatra también está implicada. ¿Lo ven? Utilizan a Alatra como herramienta para menospreciar a cierto buen proyecto, ¿verdad? Como si Alatra fuera algo sucio y tú te ensuciaras. Y en algunos países, y en más de uno, intentan utilizar esos trucos sucios incluso en su lucha por la arena política, desprestigiando a un político por conceder una entrevista a Alatra, mientras que Alatra es una secta. En Alatra hablamos de Dios, hablamos de la verdad que trajeron sus profetas y del conocimiento sobre el que esos mismos sacerdotes, que vierten toda esta suciedad y organizan estas campañas difamatorias, han construido la religión, sobre el mismo conocimiento que trajeron los profetas, por su profeta, al que le sirven, sobre el verdadero conocimiento que se describe en Alatra. Y lo utilizan como algo malo y sucio. Miren lo podrido que está nuestro formato consumista, en el sentido literal de la palabra. Pero no es de eso de lo que estoy hablando ahora. De lo que estoy hablando, amigos, es de que todo esto, esta misma suciedad que se está virtiendo sobre nosotros como Movimiento Internacional Social Alatra y Movimiento Internacional Social Sociedad Creativa, esto es en realidad maravilloso, amigos. Y estoy muy contento con el resultado que hemos conseguido. Mucha gente dirá, ¿cómo es posible? Pero les daré una respuesta directa. Si empezaran a alabarnos en todas partes, si los sacerdotes de todas las confesiones y todas las religiones apoyaran a Alatra, yo sería el primero en abandonar a Alatra. Eso significaría que ya no está viva, significa que Satanás la ha derrotado y que ya hay mucha inmundicia en ella, y ya va en la dirección equivocada, siendo controlada por esos mismos sacerdotes. Si ahora los medios de comunicación empezaran a alabar a la sociedad creativa desde todas las pantallas y a decir que es maravillosa, yo sería el primero en salir en esta etapa. Eso significaría que la sociedad creativa ya está absolutamente controlada y dirigida, y lleva al poder a un pequeño grupo de personas o a alguien muy interesado, que ha conseguido desorganizar, que ha conseguido engañarnos a todos, hacerse con el poder sobre nuestras mentes y hacer que nuestro voluntariado sea absolutamente manejable según sus propios intereses. Esto es cierto, amigos.
Porque Satanás siempre se opone a la verdad. Y todas esas leyes consumistas, leyes no escritas, no humanas, sino aquellas por las que vive precisamente esa manada de lobos, la manada que deja crecer sus colmillos y garras. Todo eso vive según ciertas leyes no escritas. Y si en la primera etapa de información algo empieza a ser alabado y exaltado, significa que obviamente está controlado y es falso, y nunca funcionará en beneficio de la gente. Sí, llegará el momento, y bueno, por supuesto, si lo conseguimos a tiempo, si la mayoría de la gente de este mundo nos escucha, y tenemos la oportunidad de construir la sociedad creativa y salvar este planeta, entonces llegará el momento en que todo el mundo empiece a alabarla, cuando comprendan la esencia de la sociedad creativa. Y entonces no habrá gente que se oponga, o casi. De todos modos, habrá alguien que esté descontento e indignado por algo. Así es el mundo, lo siento. Vivimos bajo el control, digamos, de la materia y de los representantes de la materia, por lo que aquí siempre hay algún tipo de negatividad. Pero cuando la gente habla ampliamente de nosotros y nos alaba en las primeras etapas, significa que todo esto es falso. Mientras que en el futuro todo el mundo nos alabará. ¿Por qué? Porque es la verdad. Si observamos la historia del desarrollo de esas mismas religiones, de esa verdad que fue traída a este mundo, siempre se enfrentó a una seria oposición en la primera etapa de información. La gente siempre se opuso a ella y nunca la aceptó con los brazos abiertos solo porque es la verdad. Ese es el punto. Si tomamos una espada al rojo vivo y la metemos en agua, el agua chisporroteará, pero más tarde todo se equilibrará. Lo mismo ocurre en nuestro caso. Hemos traído cambios y calor a este mundo, y hasta ahora está quemando a algunas personas, está chisporroteando e hirviendo. Se resisten y vierten suciedad sobre nosotros. Pero si nos centramos en esa suciedad, si nos debilitamos, significa que han ganado y han perdido. Fíjense qué paradoja. Sí, ahora es realmente gracioso, al menos a mí me divierte. Comprendo que muchos se pondrán tristes, pero mirémoslo desde el otro lado. Como dicen en Odessa, en el mercado Privós, ¿por qué no lo miramos desde el otro lado del mostrador? Así que invito a todo el mundo a mirar del mostrador. Si siguen adelante y triunfan sobre nosotros ahora, ya sea en Alatra o en la sociedad creativa, y nosotros simplemente cerramos tanto Alatra como la sociedad creativa, y de alguna manera nos disolvemos, ya está, han ganado. Los que en realidad no son enemigos, simplemente no han entendido la esencia, y aquellos que tienen miedo, que no han comprendido la esencia, ganan. ¿Y qué pasaría después? Tengo una pregunta. ¿Qué van a hacer con el Cerbero? Esa es una pregunta para ellos. Sí, claro, moriríamos juntos con ellos. Pero, ya saben, al menos es divertido. ¿No tanto? No tanto. No es tan divertido para Tatiana. Y, para ser sincero, tampoco para mí. Pero no queremos que sea así. Y tampoco queremos que mueran aquellos que simplemente no comprenden la esencia. Porque de hecho, si vas y hablas con ellos individualmente, todos son buenas personas. Simplemente no conocen la verdad. Por eso estamos aquí junto a ustedes, amigos, intentando resistir al Cerbero, para que no se le dé rienda suelta, para que no se le dé la oportunidad de campar a sus anchas. Hasta ahora lo estamos intentando porque somos muy pocos. A pesar de los millones de personas que hay en todo el mundo, somos pocos. Hasta ahora solo somos una gota en este océano humano. Pero somos la gota más caliente y la más pura. Y podremos calentar otras gotas y hacerlas igual de puras.
y tal vez nuestro océano cobre vida. Gracias, amigos. Solo hay una forma de hacerlo, mediante el amor y el respeto mutuos. Así que, amigos, simplemente amémonos los unos a los otros. Gracias. Poderosas palabras. Gracias, Igor Mikhailovich. Gracias a ustedes, amigos. La paz sea con ustedes y la victoria.